Bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a analizar Levítico capítulo 5, versículo 1 hasta 13. Bueno, la Biblia es la revelación de Jehová y el Antiguo Testamento es el pacto de Jehová. Del libro de Génesis hasta Esther es el pacto mediante la providencia. La primera unidad en ellos, Génesis capítulo 1 hasta 36, es la providencia del pacto de Jehová. Tienen a su vez dos capítulos. Génesis capítulo 1 hasta 11 es el pacto al Padre de la humanidad, y de 12 hasta 36 es el pacto a los antepasados del pueblo de Dios. La segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta Número capítulo 30, es la providencia del cumplimiento del pacto de descendencia. El primer capítulo, dentro de segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta Éxodo capítulo 18, es la multiplicación del pueblo del pacto. Y el segundo capítulo, Éxodo capítulo 19 hasta Levítico 27, capítulo 27, es el establecimiento del pacto de Monte Sinaí, que a su vez tienen dos partes. Primera parte, Éxodo capítulo 19 hasta 33, es el primer establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Y segunda parte, Éxodo capítulo 34 hasta Levítico capítulo 27, es el segundo establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Hoy vamos a estudiar la primera parte de Levítico capítulo 5, que se trata de cómo ofrecer la ofrenda en casos particulares del sacrificio por el pecado. Levítico capítulo 5, versículo 1 hasta 6, Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto de cómo ofrecer la ofrenda de expiación de una cordera o una cabra hembra en caso de que haya cometido diversos pecados. En los versículos 1 a 4, Jehová revela los casos que se considere pecados al pueblo de Israel. En el versículo 1, Jehová no acepta el derecho de guardar reserva o de mantener silencio. En el mismo versículo, por haber sido llamado a testificar, esta palabra se dice en hebreo ara y significa dar una orden estricta. O sea, en caso de que el testigo niega a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó en contra del orden estricto del juez. En el versículo 3, cuando dice inmundicia del hombre, se refiere a la impureza humana en diversos casos y corresponde cuando muere una persona o cuando se padece de una lepra en caso de un derrame seminal, de la eyaculación, de la menstruación de la mujer, etcétera, etcétera. Todo esto se considera como impureza humana delante de Jehová. En el versículo 4, el juramento es el producto de la voluntad subjetiva del hombre. De tal manera, el juramento, por su propia voluntad, es el resultado de la arrogancia del hombre cuando uno se olvida de la omnipotencia de Jehová Dios. En el versículo 6, la expiación o sacrificio expiatorio se dice en hebreo asam
que tiene significado de recibir castigo, derivado de la palabra que tiene sentido de error. Así, la expiación o sacrificio expiatorio es necesario para expiar la culpa o el error cometido mediante el ofrecimiento de la ofrenda a Jehová, para que reciba el castigo correspondiente al oferente. En el mismo versículo 6, la ofrenda del sacrificio expiatorio debe ser en especial una cordera o una cabra hembra, para que pueda conseguir fácilmente, ya que en la mayoría de los casos de otros sacrificios ofrecen animales de ganados machos. Bueno, ahora vemos Levítico capítulo 5, versículos 7 a 10, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto de cómo ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos cuando el oferente no tiene lo suficiente para una cordera o cabra hembra. En el versículo 7, palominos se refiere a los pichones de paloma. En este caso, de los 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, el oferente ofrece primero para la expiación, luego el otro para el holocausto. Ahora vemos Levítico capítulo 5, versículo 11 hasta 13, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto de cómo ofrecer el sacrificio de la expiación con la flor de harina, en caso de que el oferente no alcance para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones de paloma o palominos, ¿no? En el versículo 11, la 10ª parte de un efa es aproximadamente 2,3 litros. El sacerdote quema un puñado para memoria y el resto de la ofrenda es para el sacerdote, al igual que en el caso de la ofrenda de cereal. Bueno, vamos a estudiar hasta aquí y la próxima emisión continuamos con la segunda parte del capítulo 5 de Levítico. Bueno, los espero y hasta la próxima.